Ismael Saavedra, que al igual es un profesional bastante capacitado en lo que es sistemas integrados de gestión. Ha sido un asunto de salud lo que me ha detenido para poderlo acompañarlos a todos ustedes en este dictado del curso. Vamos a continuar con lo que ya se ha venido programando. El día de hoy nos toca ver otra norma, la ISO 45001, la segunda parte. Tengo entendido que ya han tocado la segunda parte de la ISO 9001 y la primera parte de la ISO 45001. Entonces, nos tocaría hablar ahora del requisito 7, 8, 9 y 10 de la norma internacional de seguridad y salud en el trabajo. Si les han podido llegar las diapositivas o después seguramente les van a hacer llegar estas diapositivas que vamos a presentar el día de hoy. Como siempre se ha dividido en todos los requisitos que nos da la norma. Hay una primera parte que es hablar de la interpretación y al costado les estoy dando o les estoy poniendo palabras claves que es importante a la hora que uno quiera interpretar el qué nos dice la norma y opciones de cómo cumplir en la implementación, que es responder al cómo cumplo con estos requisitos, ¿verdad? Que son opciones porque no nos dice en ninguna parte, por ejemplo, matriz FODA o matriz de partes interesadas o matriz de recursos o matriz CIPER, o sea, con esos nombres exactos no nos da la norma ninguna opción, ¿no? Por ahí que en esta norma de seguridad y la de medio ambiente, en el anexo A sí se expanden cada uno de los puntos y nos da ejemplos, pero no nos da metodologías exactas para poder implementarlo, ¿no? Lo que sí es importante es que se pueda interpretar correctamente cada uno de los requisitos y en base a lo que nos pide cada uno de estos puntos, bueno, tener ese cómo que puede ser muy variado. Inclusive las opciones que vamos a presentar el día de hoy pueden ser utilizadas como también ver otras opciones, que otras metodologías que quizás para ustedes y para su organización calcen muchísimo mejor. Por un tema de tiempo, porque estos son 4 requisitos y son bastantes, tenemos 125 diapositivas que presentar de todos los puntos. Entonces, las preguntas, por favor, al final, para no interrumpir la explicación. ¿Okay? Entonces, en el requisito 7 de esta segunda parte tenemos 5 subpuntos. ¿Okay? 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5. Aquí sí, en el punto 7 también vamos a hablar un poquito de la integración, ¿no? Porque lo ideal es conocer cada una de las normas independientes, saber qué nos pide y cómo implementarlo, para luego poder ya, al haber entendido cada una de ellas, comenzar a hablar de la integración, ya que como manejan el anexo SL va a ser mucho más fácil. Por ahí que se extiende un poquito más en un punto o que hay un punto adicional, pero no es tan difícil como las anteriores versiones, que era completamente distinto a nivel de estructura, ¿no? A pesar de que mucho de lo que nos pide sí se repite en las 3 normas. Entonces, en el tema de recursos, en la ISO 45001 es bastante pequeñita. Si se acuerdan lo que hemos visto en la norma de calidad, en el 7.1 habían subrequisitos y habían 6 más, ¿no? Y nos hablaba de infraestructura, de conocimiento de la organización, nos hablaba de personas. Entonces, aquí la norma en seguridad sí nos da de manera general. Claro, vuelvo a repetir, esta norma tiene un anexo A, al igual que lo tenía calidad, pero aquí en esta norma y en la de medio ambiente sí se extiende bastante el anexo A y nos da punto por punto, requisito por requisito, como también con ejemplos o que podemos, si está en las posibilidades de la organización, también tomarlo en cuenta para cumplir con cada uno de ellos. El 7.1 nos dice recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya cuando hablamos de establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora, ya estamos hablando del famoso ciclo de Deming, ¿no? De que este ciclo que se sigue durante toda nuestras normas internacionales. Ya saben que el debe es una obligación, ya saben que determinar se puede entender cómo identificar, establecer o descubrir a través de una investigación o de un análisis o de un cálculo, es un proceso que nosotros tenemos que hacer y también proporcionar. Entonces, no solamente tenemos que identificar o establecer qué recursos necesitamos para este sistema de gestión, sino proporcionar estos recursos. Claro, era un poquito más amplio en calidad,
que a la hora de hacer la integración, por ejemplo, este punto, calidad nos da mucha base, ¿no? Para poder nosotros trabajar en recursos. En el anexo A de esta norma nos dice ejemplos de recursos incluyen los humanos, los naturales, las infraestructuras, las tecnologías y los financieros. O sea, nosotros podemos definir recursos de todas estas áreas o campos, ¿no? Humanos, naturales, infraestructura, tecnología y financieros. Inclusive en el anexo A nos indican también los ejemplos de infraestructura que hay que tomar en cuenta, que no solamente es hablar de edificios, sino también es hablar de equipos, hablar de sistemas de tecnología de información, hablar de instalaciones de servicio, hablar de sistemas de comunicación, de sistemas de contenido de emergencia. Todo eso es considerado para la norma como parte de la infraestructura. ¿Sí? Entonces, ese es el que nos piden que nosotros establezcamos y determinamos los recursos y que a la vez los proporcionemos. En calidad, inclusive nos decían que hay que conocer cuáles son nuestras capacidades y nuestras limitaciones en torno a nuestros recursos. Así que igual se entiende de que nos piden exactamente eso también en seguridad y salud. Entonces, hay que, en el que podemos utilizar una matriz de identificación de recursos por áreas. Acuérdense que ya hemos definido un alcance del sistema de gestión de seguridad y salud, así que se entiende que todas esas áreas que están dentro o esos procesos que están dentro de nuestro alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues deberían tener sus recursos, ¿no? Adecuados y necesarios para cumplir con este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este de aquí es bastante simple. Pero para poder nosotros acceder a estos recursos, también necesitamos que se designe un presupuesto, porque los recursos materiales, los recursos tecnológicos, los recursos humanos van a tener un valor. Entonces, hay un presupuesto que debe ser designado y ese presupuesto es específico para este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y con eso podemos decir que lo poquito que nos dice la norma en el que lo estamos cumpliendo porque estamos determinando qué recursos necesitamos y los estamos proporcionando estos recursos. Pasamos al 7.2, competencia. Aquí también les dejo al costadito algunas palabras claves. ¿Qué nos dice competencia? La organización debe determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar el desempeño de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí cuando nos dicen determinar, ya sabemos que es una palabra clave, viene de un debe, que es una obligación, o sea, hay cuatro cosas que debemos de cumplir sí o sí en este apartado. La primera es determinar la competencia necesaria que nos ayude o que pueda afectar a nuestro desempeño en seguridad y salud en el trabajo en nuestra organización. Y la competencia va a tener que ser determinada basándonos, y ahí viene el apartado número B, en la educación, la formación y la experiencia, dependiendo de también el perfil de puesto, los puestos que nosotros estemos tomando en cuenta como parte de la autoridad o el rol o la responsabilidad que hemos definido también anteriormente en relación al alcance del sistema de gestión. Entonces, lo primero es determinar esa competencia que necesitamos. Lo segundo nos dice asegurarse, y esa es otra palabra clave, ¿no? De que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad, nos dice, de identificar los peligros. En la integración, si hablamos con medio ambiente o con calidad, en calidad nosotros también vimos esta parte, nos pedían también determinar la competencia, nos pedían también asegurar, ¿no?, que los trabajadores sean competentes, basándose, porque la competencia es eso, basándose en educación, formación y la experiencia, pero aquí algo propio que sí lo incluye la norma es que esta competencia que buscamos en los trabajadores, el aseguramiento de esta competencia debe de incluir, en el caso de seguridad y salud, la capacidad de identificar los peligros. Es que eso es importante tenerlo en cuenta en la determinación de nuestra competencia, porque no es en relación al producto o al servicio en sí, sino es en relación a temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el conocimiento de normas, el conocimiento de repente de algunos temas importantes como el poder o el saber utilizar extintores, el saber brindar respuestas de emergencia o primeros auxilios. Entonces, eso es parte de las competencias que nosotros debemos de buscar en el caso de este sistema de gestión. C nos dice, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener las competencias necesarias y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Y esto es importante porque a veces cuando se hace la implementación o se hacen auditorías, tengo el agrado también de poder enseñar en la universidad auditorías, los chicos cuando hacen el role play,
de esta parte funcionando como auditores, a veces aquí entienden que nosotros siempre debemos de buscar adquirir la competencia. O sea, entienden que nosotros debemos de capacitarlos, mejor dicho. Así lo entienden los muchachos. Y no es eso, es exactamente lo que nos pide la norma. Es una parte, sí, pero dice, cuando sea aplicable, o sea, cuando nosotros no encontramos la competencia, pero es necesaria para operar ciertos trabajos o hacer ciertos procesos, nos dice que podemos tomar acciones para adquirir y mantener esa competencia que se basa otra vez en educación, formación y experiencias, ¿no? En este caso, centrándose más que nada en la formación. Entonces, si es necesaria esa competencia en nuestra organización, pues la norma nos dice que podemos tomar acciones para adquirir esa competencia. Inclusive, en la nota de esta norma nos dice, ¿no? Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la provisión de la formación, la tutoría o la reasignación de personas empleadas actualmente o la contratación o subcontratación de personas competentes. O sea, todo eso es para la norma el tomar acciones cuando nos dice para adquirir la competencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos auditores en nuestra organización y no hay ningún todavía personal que haya o que por lo menos tenga los requisitos mínimos para ser auditor en nuestra empresa según nuestros procedimientos que ya tenemos, entonces tenemos muchas opciones, ¿no? Una de ellas es enviarlo a capacitar, pagarle una capacitación en una empresa reconocida de auditores, de formación de auditores. De repente, si solamente el jefe es el que sí tiene la competencia, no se ha hecho estos cursos, es un auditor en la capacidad de poder formar auditores, pues entonces requerir de él para que haga la formación interna de estas personas. Por eso es que nos da todas estas opciones en la nota, ¿no? Ya eso depende de cada organización, pero es un debe que es importante entender que no sé cuándo sea aplicable. No es que siempre se dé, cuando sea aplicable, ¿no? Y no solamente adquirirla, sino también nos habla mantener esa competencia y evaluar las acciones que hemos tomado para adquirir esa competencia. Ahí también viene otro error que a veces se da, ¿no? Solamente adquieren hacen el efecto multiplicador, pero nunca han evaluado si es que realmente esa capacitación que se dio o ese curso que se pagó ha surgido o tiene los efectos necesarios que nos ayudan a mejorar y a adquirir realmente la competencia que necesitamos para el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de nuestra organización. Entonces, son cosas que a veces se pasan por alto, pero ya cuando se dan las auditorías, te das cuenta que el evaluar no tienes evidencia, ¿no? Porque nunca se hizo. Entonces ahí faltó, por ejemplo, en la implementación. Y por último, nos dice el último debe en esta parte, conservar la información documentada, ¿no? Apropiada como evidencia de la competencia. En auditoría se habla mucho de evidencia, eso ya lo vamos a ver igual en el punto 9.2, que es de auditorías internas, pero se habla mucho de evidencia. En sí, las auditorías es recolectar evidencia objetiva. Entonces, parte de eso es sobre todo los puntos que nos dice la norma, información documentada, ¿no? Que en el 7.5 vamos a tener que recordar qué información documentada es obligatoria y qué información documentada nosotros hemos propuesto para cumplir cada uno de estos requisitos. Pero aquí lo que nos dice es conservar esa información documentada, o sea, conservar información que es considerada registros muchas veces, ¿no? Según la terminología que nos dice la norma. Eso es lo que nos pide la norma en este punto. Ahora, tiene un anexo A, como todos los puntos de la norma de seguridad y salud en el trabajo, y aquí en esta parte, en el anexo A de competencias, nos dice, ¿no?, que la competencia de los trabajadores deberían incluir los conocimientos y habilidades necesarias para identificar apropiadamente los peligros y tratar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo asociados con su trabajo y su lugar de trabajo. Entonces, por ahí va más que nada el tema de la competencia, ¿no? A diferencia de calidad, que quizás iba más que nada por un tema de repente de conocimiento del producto, del servicio, de los procesos,
del tiempo, de la satisfacción al cliente. Aquí la norma en el anexo A nos invita a que cuando nosotros hablamos de esta competencia, de los conocimientos y habilidades que vamos a buscar, tienen que ser necesarios, tienen que ser en esta parte identificar apropiadamente los peligros y tratar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que rodea este mundo de la seguridad y salud. ¿Qué más nos dice en el anexo A? Nos dice los trabajadores pueden ayudar a la organización a determinar las competencias necesarias para sus roles y los trabajadores deberían tener la competencia necesaria para alejarse de situaciones de peligro inminentes y graves. Ese es otro punto que es necesario buscar en la competencia. Acuérdense que esto es seguridad y salud, ¿no? Ya no estamos hablando de calidad, así que nuestra competencia debe ir también por esos puntos. Eso es lo que nos invita el anexo A. Ahora, ¿cómo podemos cumplir con este requisito? Bueno, tenemos que definitivamente que, como nos dice la norma, determinar esa competencia. Y esto se basa, me voy a adelantar un poquito, en el CV, el currículum vitae de todos nuestros puestos de trabajo que están incluidos dentro del alcance del sistema de gestión, es una forma, la forma más directa de poder cumplir con este punto. Porque en ese currículum vitae, pues vamos a tener certificados, vamos a tener los registros que necesitamos para nosotros poder decir, bueno, este trabajador la competencia la tiene en este puesto de trabajo, que puede ser un conductor, que puede ser un zanjero, que puede ser un gerente. O sea, la competencia va a venir por la experiencia, por la educación y la formación. Y eso donde lo vemos sobre todo en el currículum vitae. Pero existen también otras maneras que acompañan ese famoso currículum vitae para evidenciar cómo determinamos la competencia o cómo la adquirimos, o cómo la mantenemos y la evaluamos. Parte de eso está hablar de la descripción de los puestos, el perfil de los trabajos, basándose en estas tres cosas que nos dice la norma, incluyendo habilidades, y ya con eso serían 4 puntos importantes que hay que buscar, y también a través quizás de una matriz de competencias, ¿no? Para determinar el tema sobre todo de los roles y las autoridades en relación a los cargos y a las competencias que necesitamos manejar. Aquí les estoy dejando el paso de una matriz de competencia. Y hay otros puntos también o información documentada que nos pueden ayudar a cumplir con este requisito, que son la información de las capacitaciones o el plan de capacitación e información. En el caso para demostrar la adquisición de esta competencia, el mantenimiento y la evaluación, una evaluación de eficacia de las capacitaciones, ese es específicamente para la evaluación de la competencia, los contratos, la reasignación de puestos, las tutorías o entrenamientos, también son información que nos van a ayudar a cumplir con este 7.2. Pero ojo que necesitamos cumplir con todos los puntos que nos dicen la norma, o sea, estos 4. No solamente es determinar la competencia y asegurarle listo, ¿no? Si es que ha sido necesario haber adquirido en algún momento esta competencia y lo hemos hecho, pero no tenemos documentación que avale, entonces no hemos cumplido realmente con parte del 7.2. Pasamos al 7.3, toma de conciencia. Igual, aquí como calidad, que ya se ha visto, nos pide lo mismo de manera general, que tengamos conocimientos en política, tengamos conocimientos en objetivos, tengamos conocimiento en la eficacia de este sistema de gestión y cuáles serían las implicancias de no cumplir con este sistema de gestión. Esas 4 cosas que nos pedía calidad, también nos la va a pedir aquí en seguridad y salud en el trabajo, si hablamos de la integración. Pero ya vienen después otras cosas específicas, como hablar de los incidentes y los resultados de las investigaciones que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la norma nos dice, los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de. O sea, sensibilización y toma de conciencia. 2 cosas que nos pide este punto, que son obligatorias. ¿De qué debemos estar sensibilizados o de qué debemos tomar conciencia? En el caso de los trabajadores, primero, la política y los objetivos, que es algo que también lo vimos en calidad, solamente que en relación a la política y los objetivos de calidad. Su contribución de la eficacia al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluidos los beneficios a una mejora de desempeño de seguridad y salud. En calidad lo vimos igualito, solo que en relación a ese sistema, de que estas son como que en integración generalidades que sabemos que si hablamos de la integración de calidad y de seguridad,
pues, ¿qué deben de tomar conciencia nuestros trabajadores o ser sensibilizados en la política integrada, en la matriz de objetivos integrados, en los beneficios de implementar este sistema, estos dos sistemas de gestión en nuestra organización? Esa es la integración, ¿no? Y si hablamos, si le añadimos medio ambiente, igual, ¿no? La política integrada ahora de 3 normas, los objetivos o la matriz de objetivos integrada de 3 normas y los beneficios, pues, de haber implementado estas 3 normas. Esas son las generalidades. Luego viene y nos dice también el C, las implicancias y las consecuencias potenciales de no tomar los requisitos de la seguridad, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de no cumplir con los requisitos de este sistema de gestión. Esto también lo vimos en calidad, nos decía exactamente lo mismo, ¿no? También nos pedía que se tomara conciencia y se sensibilizara cuáles serían las implicancias y consecuencias de no cumplir con este sistema de gestión, con los requisitos de este sistema de gestión. Así que en la integración también, pues, vamos a hablar de las implicancias y las consecuencias de no cumplir con calidad, con medio ambiente y con seguridad. Así se hace la integración. Y ya luego viene el punto D, el punto E y el punto F, que son propios y únicos de este punto en esta norma. Esto no lo encuentras en calidad, esto no lo encuentras en medio ambiente, es propio de este sistema de gestión. Y que en la integración, de hecho, que también lo tienes que cumplir, porque estás hablando de que este sistema de gestión es parte de los sistemas de gestión que estás buscando implementar y posteriormente certificarlos, ¿no? Entonces, propio y único nos dice los incidentes y los resultados de las investigaciones que sean pertinentes para ello. Te recuerdo, y al costadito te lo estoy poniendo, que incidente significa accidentes de trabajo y también significa cuasi accidentes. Para la norma, incidentes, el concepto de incidentes es ambas cosas. O sea, de ahí tenemos que partir, ¿no? Un incidente tipo accidente y un incidente tipo cuasi accidente. Pero aquí la norma te los refleja con la palabra incidentes ambos, ¿no? Y los resultados de las investigaciones de estos incidentes. Luego los peligros, los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y las acciones determinadas. También la norma te da la terminología de peligro y riesgo, pero aquí es riesgo para la seguridad y salud, porque la palabra riesgo significa efecto de incertidumbre, que eso tiene que ver con el tema de los riesgos y oportunidades definidos en el 6.1 anteriormente, ¿no? Eso no es específicamente relacionado al riesgo de la seguridad y salud en el trabajo que conocemos como la combinación de la probabilidad y la severidad. Entonces, esta parte, sí, aquí en la norma nos habla del riesgo exactamente relacionado, que es el efecto del peligro, ¿no? Que es la causa, ¿no? Entonces, aquí sí nos piden que tomemos, que nuestros trabajadores sean sensibilizados y tomen conciencia de los peligros, los riesgos y las acciones que nosotros hemos determinado que son pertinentes para eliminar o gestionar los riesgos en nuestra organización. Esas acciones más adelante vamos a hablar de ellas en el punto 8.1. F, la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o para su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. Esto también es algo importante, propio de seguridad, ¿no? La capacidad, tienen que estar sensibilizados y tomar conciencia y adquirir esa capacidad de poder identificar, de poder responder, de poder estar preparados, y eso lo pone aquí como la capacidad para alejarse de situaciones de trabajo que se consideren ellos que están ante un peligro inminente, una situación de riesgo, de alto riesgo presente en nuestra organización. Bueno, nuestros trabajadores deben de estar preparados para esa respuesta ante una emergencia como tal, que este es un punto que también se va a unir a otro requisito que ya vamos a hablar, el 8.2 de la norma. ¿Okay? En el anexo A de este punto nos dice que además de los trabajadores, especialmente los trabajadores temporales, los contratistas, los visitantes, otras partes deberían tomar conciencia de los riesgos para la seguridad a los que están expuestos. Entonces, la norma en el anexo A no solamente nos invita a que sean los trabajadores los que tienen una función fija o permanente en nuestra organización, sino también los contratistas, los visitantes y otras partes interesadas que ya nosotros también hemos definido
en el punto anterior 4.2, también deben de tomar conciencia de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, eso también debe ser parte de nuestro cumplimiento, ¿no? ¿Qué pasa si en mi organización va a haber una visita técnica de un grupo de estudiantes? Entonces, ellos no van a tener conocimientos de cuáles serían los posibles peligros y riesgos que tenemos en nuestra organización. No, porque si queremos implementar este sistema de gestión, la norma te exige de alguna u otra manera o te invita a que también ellos puedan tomar conciencia de estos puntos, ¿no? Al igual que todos los demás que ya hemos visto. En la medida, claro, que les sea pertinente, porque ellos no son trabajadores fijos, ¿no? Pero sí, por a las áreas que van a visitar, cuáles serían los riesgos, los peligros y riesgos que pueden encontrar en esas actividades. ¿Cómo cumplimos con este requisito, ¿no? Tenemos, una de las formas es hacer un programa, un plan de capacitaciones, o donde obviamente todo lo que hemos mencionado anteriormente de la norma debe de estar como parte de los temas básicos y fundamentales. Y en relación a la sensibilización, pues buscar formas de que el trabajador eh, tome esa conciencia de que su seguridad es importante, ¿no? Que hay familia, por ejemplo, que lo espera, ¿no? Entonces podemos implementar 5 reglas de oro, y hay que hacerlo lo más visual posible. Hay otras empresas, ¿no? Que en los chalecos de sus trabajadores ponen ahí fotos de su familia, ¿no? Para que ellos siempre recuerden que la protección es ante todo, la seguridad es ante todo, la prevención también, porque necesitan llegar a casa con sus familias, ¿no? Que son lo más importante para cada persona. Entonces, hay que nosotros definir bien en esa toma de conciencia y sensibilización el propósito, ¿no? ¿Por qué lo tienen que hacer? O sea, ¿por qué necesitan trabajar con seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es la importancia de que trabajemos en este sistema de gestión siendo parte de? Bien, pasamos al 7.4, que es comunicaciones. Aquí, si hablamos de la integración con calidad, que ya lo hemos visto, era muy general, ¿no? No nos hablaba internamente, dentro ya del requisito, nos hablaba de comunicación interna y externa, pero no los separaba. En cambio, en seguridad, que es esta norma, sí tenemos el tema de generalidades, tenemos comunicación interna y tenemos comunicación externa, separado, cada uno en su requisito, pero se puede cumplir de manera general también. Si hablamos de la integración, igual nos va a pedir que respondamos a 4 preguntas importantes dentro de esta comunicación: qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. Y lo mismo nos piden las generalidades aquí de seguridad y salud, solamente que como hablamos de un sistema de gestión que vela por la protección de los trabajadores, al igual que medio ambiente, que vela por la protección del ambiente, del medio ambiente de donde está trabajando la organización, sí nos piden que seamos mucho más específicos en cómo va a ser la comunicación interna dentro de nuestra organización y cómo va a ser la comunicación externa con las partes interesadas externas que ya hemos definido anteriormente. Nos piden el específico, más que nada. En la integración, pues ya con calidad tendríamos que también separarlo así, ¿no? También específico cómo sería nuestra comunicación interna y cómo sería la comunicación externa. Nos dice, la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos. Acuérdense que ya hemos hablado de esto. Procesos para la norma significa conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Entonces, estos, si se dan cuenta, la norma siempre nos habla de establecer procesos, de implementar y mantener esos procesos. Entonces, no solamente entendamos el proceso como un proceso operativo netamente, ¿no? Sino procesos dentro de la comunicación, es cuáles son tus entradas y cuáles son tus salidas y los controles que vas a tener en la comunicación. El paso a paso, cómo se va a hacer la comunicación en tu organización. Hay que establecer esa línea, ese flujo al que le vamos a llamar proceso de cómo se va a dar la comunicación en tu empresa. Eso es lo que nos piden. Establecerlo, implementarlo y mantenerlo. No nos dicen y mejora para que sea completo el ciclo de Deming, pero se entiende que también pues va a haber alguna mejora quizás en esta parte de comunicación. Pero obligatoriamente se establece, se implementa y se mantiene.
Nos dice los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes a este sistema de gestión, determinando estas 4 preguntas importantes. En el a quién comunicar nos dan el específico, no internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización, entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo y entre otras partes interesadas que ya le hemos definido en el 4.2. También en las generalidades nos dice, la organización debe tener en cuenta, y ya también sabemos qué significa tener en cuenta, aspectos de diversidad. Y nos da ahí, por ejemplo, ¿no? El tema de género, el tema de idioma, el tema de cultura, de alfabetización y de discapacidad. ¿No? Si tenemos nosotros, si hemos contratado y tenemos trabajadores, porque también estamos cumpliendo con normas legales en relación a la inclusión y al tema de tener trabajadores discapacitados, entonces pues nuestra información, sea escrita o verbal, pues necesita ser también entendida por estas personas con discapacidad. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta al considerar sus necesidades de comunicación. La organización también nos dice, debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de las partes internas, de las partes interesadas externas, perdón, al establecer sus procesos de comunicación. Partes interesadas externas ya le hemos definido anteriormente y aquí nos piden como obligación por el debe asegurarse de que nosotros estamos tomando en cuenta los puntos de vista de estas partes interesadas en ese proceso que vamos a formar de comunicación. Al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe 2 cosas, tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos, que para este punto ya se ha hablado seguramente del 6.1.3, que es donde nos hablan de los requisitos legales y otros requisitos. Ahí tenemos una matriz de requisitos legales, donde hemos identificado normas nacionales e internacionales que vamos a cumplir como organización, y de paso es la parte en que las normas nos invita a cumplir obligatoriamente con la normativa nacional, ¿no? Sea el país en el que nosotros queramos implementar ese sistema de gestión. Entonces, en nuestra comunicación, ese punto va a estar unido a este por este fragmento de la norma, ¿no? Tener en cuenta esos requisitos legales y otros requisitos. O sea, esas normativas que ya hemos identificado va a ser información importante que vamos a tener que comunicar también. Luego nos dice asegurarse de que la información de la seguridad y salud, de que la información de la seguridad y salud en el trabajo a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y es fiable. Que esta información que hemos seleccionado, que es importante, como los objetivos, la política, que es algo que se habló en el punto anterior, que se va a comunicar, es coherente, ¿no? Con toda la información generada en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa por ahí si nosotros dentro de un procedimiento decimos que los trabajos de excavación de zanjas, para considerarlos como trabajo de alto riesgo, va a ser a partir de 2 metros? Y la norma nos dice otra cosa. Entonces, ahí estamos hablando de incoherencias. Porque si la norma nacional te dice que un trabajo en altura o un trabajo en excavación de zanjas es a partir de una altura definida por normativa y tú mencionas en procedimientos de trabajo de alto riesgo de esos puntos otra, eh, otra medida, otro parámetro, entonces ahí ya no es coherente, ¿no? Porque ¿qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a cumplir? O sea, tienes aquí tu procedimiento que me dice a partir de 2 metros de excavación de zanja profunda es un trabajo de alto riesgo y tenemos la otra norma que nos dice a partir de 1,50 m. Entonces, ahí es donde vienen las incoherencias y eso ya es una no conformidad porque la norma nos está pidiendo que nos aseguremos que la información que se va a comunicar es coherente, ¿sí? ¿Qué más nos dice? La organización debe responder las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la organización debe conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado. Entonces, también información documentada, ¿no? Este es un punto donde la norma sí nos exige información documentada, o sea, debe haber procedimientos, documentos, registros que avalen esta parte de comunicación. Pero como nos dice conservar, es más que nada atendiendo a los registros. Posiblemente sí tengas un procedimiento de comunicaciones, que es algo que sobre todo se usa para la implementación de este punto, pero cada procedimiento tiene sus registros, sus formatos dentro de, ¿no? Entonces, esos son
sobre todo los que avalan como evidencia objetiva para demostrar el cumplimiento de este requisito. Eso es en las generalidades. Ahora, en comunicación interna específicamente, nos piden dos cosas, ¿no? La organización debe comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según sea apropiado. Y el tema de cambios es algo que viene más adelante, ahora lo vemos, pero acá ya nos invitan, ¿no? En este primer debe comunicar internamente la información pertinente que se ha definido ya en el punto anterior a todos los niveles y las funciones de nuestra organización. Y los cambios también se incluyen como parte de la comunicación. Y el otro debe asegurarse de que los procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. O sea, dentro de este proceso de comunicación interna que tú estás estableciendo, que puede ser que la comunicación sea por WhatsApp, sea por correos institucionales, sea por llamadas, ya eso se define en tu proceso de comunicación interna para todas las partes interesadas internas. En ese proceso, lo que debes asegurar es que no solamente sea de arriba hacia abajo en la comunicación, sino que también los trabajadores puedan comunicar o de repente proponer participar de alguna manera en todo este sistema de comunicación. Entonces, ¿cuál es la forma en la que ellos pueden comunicarse con supervisores, con jefes, con gerentes, para también contribuir a la mejora continua? Esa es la parte del asegurar. Entonces, dentro de nuestro proceso de comunicación, debemos establecer una comunicación en ambos sentidos. Y en el 7.4.3, comunicación externa, nos dice la organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según se establecen los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. Una comunicación externa, igual va a haber un proceso de comunicación, teniendo en cuenta que son la comunicación hacia las partes interesadas externas, y aquí lo que nos pide la norma es la información pertinente. No se va a comunicar lo mismo internamente que externamente, ¿no? Hay información sensible o que la conocemos en información documentada como el control de información, que no se va a comunicar a la parte interesada externa. Pero hay información que por norma, sobre todo, por eso nos hablan de los requisitos legales y otros requisitos, sí es necesaria comunicar a la parte interesada externa. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando demostramos esa comunicación externa, sobre todo con la documentación, que se va a generar de manera general, ¿no? Que aquí nos piden que se genere. En nota de comunicación nos dice, los procesos de comunicación establecidos por la organización deberían permitir la recopilación, la actualización y la difusión de información. Esto nos da en el anexo A, que también de alguna manera en nuestro proceso de comunicación hay que evidenciarlo, que la comunicación que hemos establecido va a permitir una recopilación de la información, una actualización de la información y la difusión de esa información también. Y asegurarse, nos dice, debería asegurarse que se proporciona la información pertinente a todos los trabajadores y partes pertinentes y que estos la reciben y es comprensible. Reciben y es comprensible es algo que nos dice en el anexo A, o sea, más específico, en el que debemos de entender en la norma, ¿no? El cómo, pues empezar por responder esas 4 preguntas, ¿no? ¿Qué comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Y cómo comunico? Por ejemplo, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo es algo que vamos a comunicar. ¿Cuándo vamos a comunicar estos objetivos? Cada vez que se actualicen, por ejemplo, ¿no? Si las actualizaciones se dan cada año, pues cada año tenemos que comunicar cuáles son los objetivos de seguridad y salud en el trabajo de nuestra organización. ¿A quién comunico? A todos los niveles pertinentes de mi organización. ¿Cómo comunico? Por correo electrónico, por correos institucionales. Eso es una preguntas que vamos a responder en relación a la comunicación interna, por ejemplo. Y lo mismo podemos hacer con comunicaciones externas. Ahora, muchos utilizan una matriz
para cumplir este requisito, una matriz de comunicación que tiene estas preguntas, ¿no? Y hace referencia a los formatos que se van a utilizar. O podemos tener un registro un poco más específico de comunicación interna y otro de comunicación externa, o los dos en un mismo registro. Ya eso depende también de cada organización. Este es otro ejemplo de matriz de comunicación. Y este es un ejemplo que se utiliza mucho en calidad, pero se puede adecuar seguridad y salud. Aquí son un poquito más detallados en hablar de la comunicación en relación a la formación, en relación a la comunicación con el cliente, con el proveedor. Podemos utilizarla también así separándolas por bloques, de repente de nuestra parte interesada, interna y externa, y específico de qué parte interesada también, ya eso depende, ¿no? En una integración tendríamos una matriz de comunicaciones integrada, ¿no? Si hablamos de calidad y de medio ambiente y seguridad, sería matriz de comunicaciones integrada, que igual la norma nos pide que contestemos las mismas 4 preguntas para los tres sistemas de gestión. Así es que ayuda muchísimo en integración una sola matriz, por ejemplo. Pasamos al 7.5.1. Bueno, 7.5, información documentada, que también lo vamos a hablar el cumplimiento de manera general. Aquí se divide en 3 puntos: generalidades, creación y actualización, y lo que son control de información documentada. Cada una obviamente se debe de cumplir, ¿ok? Cada una se debe de cumplir a su manera. Por acá me dicen buzón de sugerencias. Sí, también buzón de sugerencias también puede ser como parte de comunicaciones. Ya cada organización define si a través de periódicos murales, de tableros, la forma en la que va a comunicar su información y qué información va a comunicar. Esas 4 preguntas deben ser respondidas de algún modo con la metodología o lo que vas a usar para implementar ese punto. Volvemos al 7.5. Entonces, generalidades. Para empezar, esta norma nos dice eh, el primer debe, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo de la organización debe incluir, es decir, 2 cosas. A, la información documentada requerida por este documento, y B, la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? El primero hace referencia a todos los puntos de las normas donde nos han hablado, nos han pedido información documentada. O sea, hay muchos puntos anteriores vistos y otros que vamos a ver a continuación que nos dice bien claro información documentada. Entonces, la norma nos dice aquí que es obligatorio, ¿no? Que se cumpla con ese requisito, que hay información documentada de esos requisitos. ¿Cuáles serían? Si me adelanto un poquito, bueno, los obligatorios se encuentran en el 4.3, en el 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2.2, 6.2.2 y 8.2 sobre todo. Y son los obligatorios. En relación a documentos y en relación a registros, tenemos también otra batería de requisitos. ¿Por qué pongo documentos? Porque aquí nos dijeron mantener y en el caso de los registros nos dijeron conservar. Entonces, todos estos requisitos que vemos en esta diapositiva son obligatorios para que nosotros cumplamos sí o sí con la información documentada. ¿Sí? Eso es ya cumpliendo el punto A de esta parte de la norma. Ahora, el punto B nos dice la información documentada que la organización determina como necesario. Por ejemplo, en el 4.1 no nos pedía información documentada, pero dimos opciones como un análisis FODA, una matriz PESTEL o un análisis PESTEL o PESTIL, dependiendo qué factores vayas a utilizar dentro de esa matriz, acompañado de una matriz o un análisis AMOFIT, ¿no? Porque el AMOFIT es interno y el PESTEL es externo. El que quieras utilizar. Pero aquí no nos pide la norma obligatoriamente información documentada. Entonces, pero tú estás determinando que sí es necesario para tu organización, en este punto, dar esa información documentada. Entonces, ya eso es en relación al punto B. Entonces, cuando queremos cumplir con el punto B, es todos aquellos requisitos donde hemos generado información documentada, pero que no nos han pedido. ¿Sí? Y nos dice en la nota, ¿no? La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede ser
puede variar, perdón, de una organización a otra debido al tamaño de la organización, al tipo de actividades, procesos, productos y servicios, necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, la complejidad de los procesos de interacciones y la competencia de los trabajadores. O sea, la información documentada no va a ser igual en una organización o en otra. Depende mucho, como bien nos dicen en la nota, del tamaño, del tipo de servicio o proceso que brinda, de lo complejo de los procesos operativos, de los procesos estratégicos de soporte. Entonces, eso hace variar mucho que tenga una empresa más o menos información documentada. Y en el anexo A de este punto importante que nos dice es mantener la complejidad de la información documentada en el mínimo nivel posible. O sea, eso es lo que nos invita en anexo A para asegurarse su eficacia, eficiencia y la simplicidad al mismo tiempo. Entonces, contra más información documentada tengas, ¿es mejor? No, la norma te dice en el anexo A que hay que tratar que esta información documentada sea en el mínimo nivel posible de complejidad. Si tú haces mucha información compleja, documentada y piensas que con eso tu sistema de gestión va a ser mejor, no. Contra menos complejo sea la información documentada, o contra menos pasos te lleve a hablar de documentos o de registros que se va a llenar, es mucho mejor para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que nos dice en el anexo A. Pasamos ahora al 7.5.2, la creación y actualización. En la creación y actualización, la norma nos invita a hablar sobre crear un documento y sobre actualizar un documento. Aquí lo que vamos a ver en este debe es que igual debemos de implementar un proceso para nosotros poder crear la documentación y para actualizar esa documentación. En el crear, pues vamos a tener que hablar de la identificación y la descripción de esos documentos, ¿no? Del tipo de formato, de la revisión y aprobación que se va a hacer. Y en la actualización también, pero sobre todo hay que definir cada qué tiempo vamos a nosotros a actualizar esta información documentada. Y si es que se hace antes del tiempo definido, ¿por qué razones se tendría que hacer? ¿No? Todo eso debe estar planificado. Igual la norma nos dice, ¿no? Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse, palabra clave, de que lo siguiente sea apropiado. Uno, la identificación y descripción, ¿no? Por ejemplo, el título, la fecha, el autor, el número de referencia de los documentos. Para mi organización, quizás hablar de política sea P o L. Para otra empresa, hablar de política sea P. Para otra empresa sea PL. Es que eso ya es parte de cómo identificas tu documentación en esas siglas, ¿no? Igual con procedimientos. Para mí, procedimientos va a ser en siglas PRO. Para otra empresa será PR. Para otra organización será PO. Entonces, eso depende mucho de la parte de la identificación de la documentación. Entonces, eso también debe estar registrado. El formato también nos dice, ¿no? Teniendo en cuenta el idioma, la versión, los gráficos y el medio de soporte, si va a ser todo físico o va a ser electrónico, papel o electrónico. Y la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y la adecuación. Para cumplir con esta norma, no es obligatorio el elaboró, ¿no? Aquí lo que nos piden sí o sí es ver en la documentación importante que ya se ha hablado anteriormente, la revisión, quién lo revisó y quién lo aprobó. Eso sí es importante, no puede faltar. Quizás para la norma nacional sí existan otros factores como el sellado, el firmado, pero aquí la revisión y el aprobado es lo que nos interesa, ¿sí? ¿Qué nos dice en el anexo A? Esto debería incluir la información documentada relacionada con la planificación para abordar los requisitos legales y otros requisitos y sobre las evaluaciones de la eficacia de estas acciones. ¿Sí? Ahora, en el 7.5.3, control de la información documentada, aquí también este punto sí es un poquito más largo, sobre todo por las notas, pero aquí hay que asegurar cómo vamos a controlar esa información documentada. Nos dice, la información documentada requerida por este sistema de gestión, por este documento, se debe controlar para asegurarse de que
A, esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Y este punto es importante, ¿no? Parte del control es que esté disponible la información documentada. Y como lo pide aquí la norma, dónde se necesita, cuándo se necesita y que esté correctamente esa información, ¿no? Que estén, por ejemplo, los registros en donde se necesitan, que estén bien, ¿no? A veces toda la documentación está en la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? No está los procedimientos en los lugares de trabajo, entonces hace muy difícil porque muchos de esa información, procedimientos o permisos, obviamente van a tener que ser llenados, tienen registros, entonces esos registros, esos formatos, a veces no se encuentran en campo. Y eso es lo que sí nos pide la norma, que se esté disponible, que sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. El B, que esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdidas, contra el uso inadecuado o pérdida de la integridad. Es otro punto que también nosotros debemos de evidenciar. ¿Cómo estamos protegiendo nuestros documentos? ¿Cómo los protegemos de un uso inadecuado? O sea, que alguien quiera de repente dar información sensible a otra organización, ¿no? Alguno de nuestros trabajadores. Eso también es algo que nos pide aquí la norma. Para el control de la información documentada, nuestra organización debe abordar las siguientes actividades según se ha aplicado. La distribución, el acceso, recuperación y uso son parte del control, así es que eso en nuestro proceso que vamos a formar de control de información documentada debe de entenderse cómo va a ser esta distribución, cómo va a ser este acceso, la recuperación de algunos documentos, el uso de los mismos, el almacenamiento, la preservación, control de los cambios, la conservación y disposición, ¿no? Todo eso debe de evidenciarse en la información documentada que se genere de este punto, porque aquí sí en el control nos pide, el siguiente debe, que debemos de determinar, ¿no? Nos dice la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y la operación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se debe identificar según sea apropiado y controlar. Entonces, todo eso se debe de cumplir. Aquí nos piden en el tema del control estos 4 puntos que evidenciamos. Muy aparte que debe estar protegida y debe estar disponible. ¿Cómo cumplimos con este requisito? Bueno, esta parte ya hemos dicho cuáles son los documentos y los registros obligatorios. Al igual como lo hemos visto con calidad, vamos a primero a tener un procedimiento donde por lo general es el procedimiento de creación, actualización y control de información documentada, así lo llaman. Algunos tienen procedimientos de creación y actualización y aparte procedimiento de control, otros solamente procedimiento de control y ahí incluyen en un ítem la creación y actualización. Ya depende cómo quiera manejarlo la empresa, ¿no? Pero por lo general un procedimiento nos ayuda a poder definir estos puntos de creación, actualización y control que nos pide la norma. Hay que ver en el tema de la creación de la documentación, ¿no? El tipo de documento que vamos a manejar. Quizás en mi empresa no se maneje manuales, por ejemplo, entonces no tendría por qué tener siglas o identificar en manual. Quizás en mi empresa no se manejen guías, ¿no? Entonces tampoco tendría por qué tener siglas o tipos de documento guía. Eso ya depende de tu empresa qué tipo de documentación van a manejar y con qué siglas se van a reconocer y se van a crear, ¿no? Hay un nivel de jerarquía en la documentación que ya lo hemos visto también en la norma anterior. Igual es la misma jerarquía que se maneja. Lo segundo es aprender a diferenciar documentos de registro. Acuérdate que la norma nos dice, por un lado, mantener, por otro lado, conservar. Cuando nos habla de conservar son registros, cuando nos habla de mantener son propiamente documentos. Entonces hay que saber diferenciar para saber qué cumplimos para cada requisito también. Lo tercero, utilizar los documentos y que sean revisados y aprobados, ¿no? Eso mínimamente tiene que estar. Algunos otros documentos tienen elaborado, por lo menos para cumplir con esta norma no es obligatorio porque no lo pide, es así exactamente el qué de este punto. Si tú lo consideras, si lo pones, no hay ningún problema, pero para cumplir con la normativa sí debe estar el revisado y el aprobado.
y utilizar pues una matriz, de repente una lista maestra, ¿no? Donde podamos localizar y ubicar fácilmente los documentos, ¿no? Sea virtual o física esa lista maestra. Y para el control de los cambios, sobre todo para el control de las versiones, debe de haber un orden. Si vas a manejar la información virtual, pues genera carpetas donde pongas la información y también los nombres de esa información, los códigos que sean los correctos. Esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer, porque aquí no sabemos cuál es el último actualizado, ¿no? ¿Qué documento es el actualizado? Si le ponemos de esta manera los nombres, ¿no? ¿Cuál de ellos realmente será? Acuérdense que el sistema de gestión no funciona en torno a una persona, ¿no? Si yo soy la encargada de esta parte de la información del área y yo me voy por algún motivo y dejo una carpeta de esta manera, el siguiente que va a entrar no va a entender, ¿no? Claro, puede ponerle fecha de creación o la última fecha de actualización del documento y al toque da con el último documento, ¿no? Pero no es lo ideal. Lo ideal es que se tenga un orden también dentro de la documentación virtual. Y con eso terminamos el punto 7, soporte. Pasamos al 8, que son operaciones. Se divide en dos nada más. 8.1, planificación y operación y control operacional. Y 8.2, preparación y respuesta ante emergencia. Acuérdense que en calidad era mucho más grande, ¿no? Hablamos de 7 puntos aquí. El único que es igual con calidad es el 8.1. Y solamente para hablar de generalidades. Porque 8.1.2, 8.1.3 y 8.1.4 no lo maneja calidad, solamente el tema de generalidades. Entonces, en la integración solamente sería con generalidades. Y el 8.2 es aquí donde sí viene un tema de cómo hacemos esa integración realmente, porque el 8.2 de calidad nos habla de la comunicación con el cliente y el 8.2 de seguridad nos habla de preparación y respuesta ante emergencia, al igual que el de medio ambiente. Medio ambiente también nos va a hablar de preparación y respuesta ante emergencia. Entonces, aquí es el único punto que todavía está, o sea, habría que cumplirlo doblemente, 8.2 para calidad y demostrar cómo hacemos esa comunicación con el cliente y 8.2 para seguridad y medio ambiente, que nos habla únicamente de preparación y respuesta ante emergencia. Que preparación y respuesta ante emergencia es algo que no nos piden en calidad, no es algo que no nos piden, pero en estas normas sí. Entonces veamos qué nos dice cada uno de los requisitos y cómo cumplirlo. El 8.1.1 generalidades nos dice la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Igual, ciclo de Deming, hablamos de procesos que vamos a formar ahora en torno a una planificación y control, sobre todo hablar del control operacional. Acuérdense, seguramente lo habrán visto en la sesión anterior con el ingeniero Ismael, cuando hablaron del 6.1.1, 6.1.2, el tema de identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, en esa matriz CIPER, que era una opción para poder cumplir con ese punto de requisito, porque el nombre también nos dice mucho, ¿no? Identificar peligros y evaluar riesgos. No, la norma, esta norma internacional, no nos exigía todavía hablar de las medidas de control. Aquí, ya con el 8.1, sí vamos a volver a ese punto y vamos a cumplir ya con las medidas de control, porque aquí eso es hablar de control operacional. Entonces, lo primero que nos piden es los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión y para implementar acciones que justamente están determinadas en ese capítulo anterior. ¿Qué necesitamos para hablar de estos controles operacionales y de estas medidas de control? Establecer los criterios para los procesos, la implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios que ya hemos definido, el mantenimiento y conservación de información documentada en la medida que sea necesaria y la adaptación del trabajo a los trabajadores. Adaptación del trabajo a los trabajadores, ya estamos hablando aquí del tema ergonómico y del estudio del trabajo. Entonces es algo que también vamos a tener que implementar como parte del control operacional. ¿Sí? En parte de los criterios y los controles de los procesos, estos lo vamos a poder ver reflejado en los procedimientos de trabajos de alto riesgo, los procedimientos de trabajo. Aquí en el cómo vamos a hacer
o vamos a desarrollar nuestra actividad de manera segura, pues en esos documentos vamos a plasmar o nos van a servir para poder demostrar cuál es nuestra planificación y nuestro control de esos procesos o de esas operaciones o de esos trabajos. ¿Sí? Y el punto D, que sí nos dice la adaptación del trabajo a los trabajadores, sí tenemos que comenzar a implementar y hablar de ergonomía, que este es un punto que muchas veces se demuestra muy vagamente, ¿no? Algunos implementan pausas activas nada más y con eso dicen, bueno, ya he cumplido con la adaptación del trabajo de los trabajadores. Y no es lo único, ¿no? Ergonomía es bastante amplio también y hay una serie de evaluaciones, inclusive que se hacen para determinar cuál es el nivel de riesgo ergonómico de algunos trabajos. Para eso se puede utilizar matrices o metodologías como OWASP, que es una de las más generales y la más fácil de utilizar, el método RULA, el método REVA, dependiendo también si tu trabajo es por fuerza o por posturas forzadas, ¿no? Si podemos utilizar otras metodologías, si lo que tenemos son movimientos repetitivos, si lo que tenemos son el uso de fuerza, de mucha carga, si vamos a hablar de manipulación o movimiento de cargas. Entonces va a depender de cómo es la actividad para nosotros poder utilizar ciertas metodologías en el tema ergonómico. Ya eso también es otra parte, ¿okay? Es otro establecimiento de otros criterios, que eso también lo define la organización a través de la implementación, ¿no? Y nos dice al final, en los lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con las otras organizaciones. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos pide sobre todo este punto de generalidades, ¿no? Y en el anexo A, que es un anexo importante, muchos a veces no lo ven o no lo leen, nos da los ejemplos que podemos proponer como controles operacionales, porque acuérdate que aquí lo importante es evidenciar cuáles son nuestros controles operacionales. Y esos controles deben de evidenciar también los criterios, el control propiamente, y tenemos que tener información documentada a la mano. Pero en los ejemplos nos dice, el uso de procedimientos y de sistemas de trabajo es una forma de implementar estos controles operacionales. Asegurarse de las competencias de los trabajadores es otra forma de control operacional. Establecer programas de inspección y mantenimiento preventivos o predictivos, ese también es otro control operacional. Las especificaciones de las compras de bienes y servicios, la aplicación de requisitos legales y otros requisitos, los controles de ingeniería y controles administrativos, y adaptar el trabajo a los trabajadores, y nos da, por ejemplo, ¿no?, la definición, redefinición de cómo se organiza el trabajo, que este punto sobre todo es hablar de estudio de trabajo, que no es lo mismo que ergonomía, la identificación de los nuevos trabajadores, la definición o redefinición de los procesos y los ambientes de trabajo, esto sí es propiamente ergonómico, y el uso de los enfoques ergonómicos en el diseño de nuevos lugares de trabajo, equipos, o la modificación de lugares de trabajo o equipos. Eso también es tema ergonómico. Entonces, todo esto es hablar de control operacional. Así es que, ¿cómo cumplimos con este requisito? Bueno, por lo que hemos leído de los controles operacionales, hay mucho pan por rebanar ahí, ¿no? Muchas formas de poder cumplir con este requisito. Una de ellas es identificar primero los trabajos de alto riesgo y, bueno, comenzar a establecer estos permisos de trabajo de alto riesgo, nuestros procedimientos de trabajo seguro, porque aquí vamos a evidenciar el criterio y los controles que vamos a establecer para que el trabajo sea seguro, el trabajo que vamos a realizar. Entonces, es una forma de cumplir con este punto. El 8.1.2, este sí es el que está unido a la matriz hiper, que ya hemos visto en el punto anterior, en el 6.1.2. Nos habla de eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí sí nos va a hablar de la jerarquía. Nos dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, utilizando la siguiente jerarquía de controles. La jerarquía que ya se conoce, ¿no? Eliminar el peligro, sustituir los procesos, utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo, utilizar controles administrativos, incluyendo la formación, y utilizar los equipos de protección
personal adecuado, ¿no? Inclusive en nota nos dice, en muchos países los requisitos legales y otros requisitos incluyen el requisito de que los equipos de protección personal se proporcionen sin costo para los trabajadores, ¿no? Igual lo deja claro en torno a las normas nacionales, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, en el anexo A nos da también ejemplos de a lo que podemos nosotros tomar como medidas de eliminación, como medidas de sustitución, medidas de controles de ingeniería, medidas de controles administrativos y los equipos de protección personal. O sea, te da ejemplos para que tú puedas de repente utilizar algo parecido o el ejemplo mismo que te da la norma dentro de tus medidas de control. Y estas ya sí son, este punto ya es hablar de las medidas de control, que es acompañar a la información que va en el IPER. Por eso, ¿cómo cumplimos con este requisito? Cumplimos en sí con esta parte de la matriz IPER, que es hablar de las medidas de control implementadas. Entonces, que pueden ser de manera general o pueden ser de manera específica. Yo considero que para cumplir exactamente con lo que te dice la norma, debe ser de manera específica, ¿no? Entonces, medidas de control que se va a hacer en eliminar, que se va a hacer en sustitución, en control de ingeniería administrativo y los equipos de protección personal. Para eso, pues tú tienes que conocer esta jerarquía de controles, saber a qué nos referimos con las barreras duras y las barreras blandas y cómo vamos frente al peligro y al riesgo que ya hemos identificado, cuál es la medida de control que corresponde según el proceso, la actividad del peligro y el riesgo asociado. Y entonces esa parte se cumple de esta manera, ¿no? Es parte de la matriz que ya hemos trabajado anteriormente. El 8.1.3 es gestión del cambio. Acuérdate que en calidad, este punto era el 6.3, si te acuerdas de calidad, ¿no? En 6.3 en calidad era hablar del cambio. Aquí no hay 6.3, termina en 6.2, ¿no? ¿Dónde se habla del cambio? En este punto, 8.1.3. Así que también este es un punto que en la integración vas a tener que definir. O lo dejas en el 6.3 o lo mantienes en el 8.1.3. Yo te sugiero que si solamente trabajas seguridad, esto lo mantengas obviamente en el 8.1.3. Si trabajas calidad con seguridad, lo envíes este punto anexo al 6.3 de calidad, va a ser mucho mejor. Y si trabajas seguridad y medio ambiente, sí lo dejes en el 8.1.3. En medio ambiente, gestión del cambio, es mucho más fácil de poder implementar manteniendo este punto aquí. Entonces, ¿qué nos dice? La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes en relación o incluyendo la ubicación de los lugares de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, los equipos, la fuerza de trabajo, los cambios en los requisitos legales y otros requisitos, los cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y los cambios desarrollados en conocimientos y en tecnología. Al igual como lo entendimos en calidad, que todo cambio era planificado, no se daba ningún cambio al azar o porque sí, igual en seguridad, solamente que estos cambios son en relación a lo que vaya a afectar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, nos habla de las condiciones de trabajo, ¿no? Si va a haber cambios en el producto o en el servicio, pero que están relacionados estos productos o servicios o estos procesos para brindar estos productos o servicios, el tema de condiciones de trabajo, entonces sí es un cambio que corresponde a seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aplicando ergonomía, ¿no? Yo ya hice mi evaluación, utilicé método Rula, porque son puestos de trabajo donde hay posturas forzadas, y me he dado cuenta que hay necesidad de cambio porque el nivel de riesgo es alto. Y si el nivel de riesgo es alto, según Rula, me dice que debe haber un cambio inmediato. Entonces, ya eso me dice que mi condición de trabajo, mi organización de trabajo va a tener que cambiar porque es necesario según el método de evaluación. Y ahí ya entra a tallar entonces el 8.1.3. Si tú vas a hacer un cambio para beneficio del trabajador, para mejorar el tema ergonómico, entonces sí hay necesidad
de que evalúes primero si esas medidas que tú vas a tomar ahora para bajar ese nivel de riesgo de ergonomía, este, van a realmente funcionar en el sistema de gestión, va a mejorar nuestro desempeño o todo lo contrario, va a retrasarlo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que el desempeño de seguridad y salud en el trabajo a veces es un poco distante, por así decirlo, de la producción, ¿no? Porque quizás vamos a tener que tomarnos un poquito más de tiempo para hacer cada paso, cada proceso, para hacer menos posturas forzadas, o todo lo contrario, vamos a tener pasos, mucho más pasos para hacer menos posturas forzadas. Y eso dependerá del tipo de trabajo y del análisis que se haga. ¿Sí? Pero a lo que voy es al cambio, ¿no? En relación a este punto. Entonces, todo cambio que se haga en relación a lo que hemos leído, inclusive aquí nos dicen el desarrollo de conocimientos y tecnologías, también pues tienen que ser planificados. Eso es lo que nos dice. Y por último, la organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. Ahora, si en algún momento hay un cambio que por urgencia se tiene que hacer, a esos son cambios no previstos, a que no han sido planificados, igual debemos de tomar acciones para mitigar si es que ha habido algún efecto que vaya a afectar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. ¿Se dio? Bueno, ya, se dio sin planificar, pero hay que evaluar, ¿no? Si este cambio que se ha dado de manera rápida afecta o no a mi desempeño. ¿Sí? Eso es parte de lo que nos dice la norma. Y todo eso es lo que te evalúan en auditorías, ¿no? Lo que hay que evaluar en auditorías internas y externas. Entonces, ¿cómo cumplimos? Bueno, hay que, como nos dice la norma, hacer un proceso, hay que establecer un proceso y eso, por ejemplo, a través de un procedimiento de gestión del cambio se puede cumplir, donde vamos a poder especificar, ¿no? Cómo vamos a identificar el cambio, cómo se va a evaluar ese cambio y cómo se va a dar ese cambio. Y cada procedimiento, por lo general, tiene su registro. Así que este sería el registro de gestión de cambios. De esa manera ya estamos cumpliendo con el apartado 8.1.3. Vamos al 8.1.4, compras. Y este de aquí también tiene su sub, tiene tres. Tiene el tema de generalidades, tiene el tema de contratistas y de contratación externa, ¿sí? En compras. Y aquí sobre todo vamos a hablar de proveedores externos, ¿no? En relación a los proveedores externos. ¿Qué nos dice la norma en generalidades? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos, otra vez, para controlar la compra de productos y servicios de forma que asegure su conformidad con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Ojo que en el anexo A nos dice, ¿no? Los procesos de compra deberían utilizarse para determinar, evaluar y eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados. No todo producto o toda compra, mejor dicho, de algún producto, de algún servicio o la contratación de una empresa para que haga un proceso en nuestra organización, lo vamos a analizar desde el punto de vista de calidad, ¿no? Aquí lo que nos interesa es analizar si este producto que se va a comprar o este servicio que se va a adquirir o este proceso que se va a contratar realmente va a afectar a mis trabajadores. ¿Tá? Pueden afectar a mis trabajadores de alguna manera su salud, su integridad física, puede representar esta compra un peligro y por lo tanto va a tener un riesgo. En relación a ese análisis es lo que debemos de hacer. ¿Sí? Por eso es que nos dicen en el anexo A también, ¿no? Los procesos de compra de las organizaciones deberían abordar los requisitos incluyendo, por ejemplo, los suministros, los equipos, las materias primas, otros bienes y servicios relacionados comprados por la organización para ser conformes con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más nos dice en el anexo A? La organización debería verificar que los equipos, las instalaciones y los materiales son seguros para su uso por parte de los trabajadores, asegurando de que los equipos se entregan de acuerdo con las especificaciones y se ensayen para asegurar de que funcionan como está previsto. Las instalaciones se pongan en servicio para asegurar de que funcionan como habían sido diseñadas.
Los materiales se entregan de acuerdo con sus especificaciones y cualquier requisito de uso, precaución u otras medidas de protección se comunica y estén disponibles. En relación a estos puntos que nos dice el anexo SA, es que hay que analizar el tema de las compras. Eso es lo que interesa en este punto. En generalidad, eso es algo que nos piden. En contratistas, ¿no? Porque nos hablan de contratistas y nos hablan de contratación externa. ¿Sí? Son cosas distintas, por así decirlo. Vamos con contratistas primero. ¿Qué nos dice contratistas? Nos dice la organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo que surjan de contratistas. La norma lo define como organización externa, entre paréntesis proveedores, que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos o condiciones acordados. Sobre todo, contratista es alguien que te brinda un servicio o que te brinda un producto. ¿Sí? Y nos dicen, estas contratistas, ¿no? Es que vamos a tener, posiblemente sean varias o no, dependiendo de qué tipo de organización sea, debe coordinarnos en los procesos de compra con ellos para identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos que surjan de las actividades, no y operaciones de la contratista que impacten en la organización, que impacten en los trabajadores de los contratistas o que impacten en otras partes interesadas en el lugar de trabajo. ¿Sí? Estos tres impactos tenemos que coordinar los procesos con nuestras contratistas para poder identificar si alguno de esos impactos genera algún peligro y por lo tanto hay que evaluar y controlar el riesgo. ¿Sí? ¿Qué más nos dicen contratistas? La organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se cumplen por las contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de la organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas. Y aquí es algo que nos dicen obligatorio. Debe de haber un proceso de selección y evaluación de contratistas. Y eso es el cómo lo vamos a implementar. Ahorita entramos. Y la contratación externa. La contratación externa también está definida por la norma. Dice establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. Sobre todo en una contratación externa estamos hablando a procesos o funciones que vaya a realizar un proveedor externo. ¿Sí? Entonces, nos dice, la organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión. El tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en nota, ¿no? Importante, la coordinación con los proveedores externos, que son estas contrataciones, externas, pueden ayudar a la organización a abordar cualquier impacto de la contratación externa tenga sobre su desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive en contratistas y en contratación externa, sobre todo en contratistas en las notas, nos dice que puede ser útil que nosotros pongamos los criterios de seguridad y salud en el trabajo en los documentos contractuales, ¿no? En esos documentos de contrato que tenemos con estas empresas o organizaciones, que ahí pongamos, bueno, cuáles son los criterios de seguridad y salud que deben cumplir como empresas, como proveedores externos para nuestra organización. Entonces, ¿cómo cumplimos con compras? Primero debe haber un procedimiento, ¿no? Un paso a paso de selección, evaluación de estos proveedores, de estos contratistas, de estas contrataciones externas, ¿sí? Que se puede hacer uno para ambos. También los registros de control de proveedores y procedencia de sus productos, es conforme o no lo que nos llegó a la organización, los formatos de evaluación de proveedores, los procedimientos de adquisición y compras también son parte de lo que nos va a ayudar a poder evidenciar el cumplimiento de este requisito y los procesos de homologación de un proveedor también. ¿Sí? Entonces, todo este paso a paso es el que nos ayuda a cumplir con este punto de compras. ¿Sí? Pasamos al 8.2, preparación y respuesta ante emergencia. Nos dice la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo, y aquí son cosas importantes, ¿no? El establecimiento de una respuesta planificada, la provisión de formación para la respuesta planificada,
las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada, y la evaluación del desempeño cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia. Entonces, eso es lo que nos pide, aparte de las comunicaciones. Este primer debe nos habla del ciclo de Deming y nos pide igual que establezcamos procesos. Un proceso para nosotros prepararnos, para responder ante situaciones de emergencia. Y eso es lo que nos dice en el A, ¿no? Establecer una respuesta, brindar formación a las personas que van a estar dentro del proceso de preparación y respuesta ante emergencia, realizar pruebas periódicas como simulacros, evaluar estos simulacros o evaluar estas pruebas, comunicar, nos dice comunicación de la provisión de la información a los trabajadores, la comunicación de la información pertinente a los terceros, contratistas, visitantes, servicios, autoridades, comunidad local, y tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas, asegurándose de que se involucran según sea apropiado, ¿no? Y por último, mantener información documentada. Este es un punto que primero hay que identificar qué eventos naturales o provocados por el hombre son los que nosotros vamos a tener como situaciones de emergencia, ¿no? La norma inclusive en el anexo aquí nos dice, ¿no? Los planes de preparación ante emergencia pueden incluir eventos naturales, técnicos y provocados por el hombre que ocurren dentro y fuera de horas de trabajo normales. Entonces, lo primero es identificar nuestras situaciones de emergencia. Lo segundo es tener ese proceso donde vamos a hacer una gestión de nuestro riesgo, una gestión del riesgo, una gestión de la emergencia y una gestión del siniestro. Hay muchas normas ISO que nos ayudan. Por ejemplo, tenemos la ISO 22320, que es una norma de gestión de emergencias, que ayuda muchísimo a poder hablar de esa parte que hacemos durante el incidente o durante la situación de emergencia. Entonces, ayuda muchísimo el poder aplicar también esta norma y cumplir con el 8.2. Un documento que va a hacer evidencia de esta implementación es un procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia o un plan de contingencia, por ejemplo, ¿no? También cualquiera de los dos ayuda. Pasamos al requisito número 9, evaluación del desempeño. En evaluación del desempeño tenemos 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Aquí se divide en generalidades y evaluación del cumplimiento. Luego tenemos el 9.2, auditorías internas. Y por último, revisión por la dirección. Voy a ir un poquito más rápido porque estamos con la hora de nuestra sesión. Entonces, por lo menos quiero que entiendan que en el qué hay palabras, ¿no?, importantes que nos ayudan a la interpretación. En generalidades, ¿no? Nos dice la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, medición, análisis y la evaluación. Acuérdate que esto también ya lo hemos hablado de medio ambiente. ¿Qué es seguimiento? ¿Qué es medición? ¿A qué nos referimos con análisis? ¿Y a qué nos referimos con evaluación? Esas cuatro cosas van a ir de la mano, ¿sí? ¿Qué más nos dice? La organización debe determinar, primero, qué necesita seguimiento y medición. Y ahí hay que tomar en cuenta los objetivos, hay que tomar en cuenta el grado del cumplimiento de los requisitos legales, hay que tomar en cuenta las actividades y operaciones, hay que tomar en cuenta la eficacia de los controles operacionales para nosotros poder determinar qué necesita seguimiento y medición, que son las dos cosas que se van a hacer primero. Seguimiento es entendido por muchos como monitoreo, ¿no? En este caso hablaríamos de los monitoreos ocupacionales, por ejemplo. Y medición tiene relación en torno a equipos que vamos a utilizar para hacer esa medición. ¿Okay? Cada uno de estos puntos representa indicadores. Aquí es donde hablamos de los famosos indicadores de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Hay que establecer esos indicadores también. Y algunos ya lo tienen establecido porque en la matriz de objetivos los han puesto, por ejemplo, para cumplir con la planificación de esos objetivos. Pero acuérdate que aquí la norma solamente hace referencia a ellos en el punto 3. Falta aún establecer indicadores del punto 1, 2 y 4. ¿Sí? Luego la norma nos dice los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Tercero, los criterios frente a los que la organización evaluará el desempeño. Los criterios por lo general son algunas normas básicas, ¿no? Bases con las cuales nosotros vamos a comparar nuestros resultados del seguimiento y medición.
de cuándo se debe realizar ese seguimiento y de medición. Por eso es que aquí también parte del cómo se cumple con este requisito es hablar de un plan o un programa de monitoreo. Cuándo se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados de seguimiento y medición. Luego que se ha hecho el seguimiento y la medición, pasamos a las etapas de analizar y evaluar esos resultados. Y esos resultados deben comunicarse, no solamente para una revisión de la alta dirección, que es un punto de este apartado 9, que es el 9.3, sino también para quizás pase algún cambio dentro de la mejora o una oportunidad de mejora que se pueda aprovechar. Nos dice, la organización debe evaluar el desempeño y determinar la eficacia del sistema de gestión en base a este seguimiento y medición que se ha hecho. Y la organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibre y se verifique. Al igual como en calidad, los equipos que nos sirvan para medición deben de ser calibrados o en todo caso verificados. Y lo último que termina diciéndonos la norma es que debe conservarse información documentada del seguimiento de la medición y la calibración y o verificación. ¿Sí? Bueno, la norma nos da ejemplos de seguimiento y medición en diferentes aspectos y los criterios de comparación de desempeño. ¿Cómo cumplimos? Bueno, hay que primero proponer indicadores de esos 4 puntos que nos dice la norma y comenzar a identificar esos 4 puntos que necesita seguimiento, que necesita medición, que necesita análisis y que necesita evaluación. Por otro lado, hay un procedimiento que debemos establecer o un programa, un protocolo, ya dependerá cómo lo quiera manejar la organización. Distinto va a ser uno para medición y seguimiento, o puede ser también análisis y evaluación en un solo procedimiento. Y por otro lado, necesitamos también un procedimiento de control y verificación y calibración y mantenimiento de los equipos. Esos dos cumplen con este punto. Y como siempre en todo procedimiento hay un registro, ¿no? Unos formatos que van a tener que llenarse cuando se esté haciendo la etapa de medición y seguimiento. En el 9.1.2 hablamos de la evaluación del cumplimiento, ¿no? En relación solamente a la evaluación. Nos dice la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. O sea, el cumplimiento de lo que hemos definido que es importante y vamos a cumplir como parte de nuestro sistema de gestión en relación a las normas nacionales e internacionales de 6.1.3. Todo lo que hemos puesto en esa matriz, aquí ya nos piden pues evaluemos si es que cumplimos con esas normas. Y la organización, nos dice, la organización debe determinar la frecuencia y los métodos de evaluación de cumplimiento de esas normas y evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario. Ya hemos nosotros evaluado si cumplimos o no con esos requisitos. Ahora, ¿qué acciones vamos a tomar? Dependerá también de los resultados de nuestra evaluación. Pero siempre se va a tomar acciones. Ahora, como nos dice aquí, si es necesario, va en relación a las acciones, sobre todo cuando no se está cumpliendo con las normas. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y conservar la información documentada. Entonces, ¿cómo cumplimos con este punto? Bueno, en nuestra matriz anteriormente ya mencionada, ha habido una parte que debería tener, que es cumplimiento y evidencias documentales. Si no lo tiene, entonces tendrías que hacerte otra matriz de evaluación de cumplimiento de requisitos legales, pero lo ideal es que en esa misma matriz pues se tenga el todo, ¿no? El identificar las normas y ver el tema del cumplimiento. Y como nos piden que establezcamos procesos de esa revisión de esas normas, bueno, hay que hacerlo, eso a través de un procedimiento donde se encuentra el diagrama de flujo de esa evaluación y revisión que se le va a hacer a esa documentación. Existen otros formatos a nivel nacional, por ejemplo, los que tiene la OCE, que puedes utilizar, ¿no? Para hacer esta evaluación y registro de los requisitos legales. La puedes adaptar en tu organización, según corresponda. Pasamos a auditorías. Bueno, aquí en auditorías, la norma lo que nos pide es que se hagan auditorías a intervalos planificados. Los intervalos planificados significa que tú puedes hacer una auditoría en un año, o 2, o 3, o 5 auditorías en el año. Tú defines cuántas auditorías van a hacer en el año. Y que estas auditorías sean conforme a los requisitos de esta norma
y conformes a lo que tú hayas establecido dentro de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de los objetivos. También este primer debe nos habla de que las auditorías nos van a servir para ver si es que se ha implementado y se mantiene eficazmente este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Luego, en el 9.2 también nos hablan del programa de auditorías. La norma nos pide que exista un programa de auditorías internas. ¿Sí? Y que ese programa de auditorías internas tenga los métodos, las responsabilidades, los criterios, el alcance, todo lo que se da en un programa de auditorías, ¿no? Los recursos, y que nos aseguremos de que estas auditorías se puedan encontrar o nos aseguren que vamos a tener información de hallazgos importantes. Los hallazgos pueden ser considerados conformidades o no conformidades, que tomemos acciones para abordar las no conformidades que quizás nos resulten de la auditoría y que conservemos información documentada de estas auditorías. Entonces, ¿cómo cumplimos con este requisito? Para empezar, existe una norma también, la ISO 19011, la versión 2018, que es una directriz que nos ayuda a hacer auditorías, tanto internas como externas. ¿Sí? Se siguen los mismos pasos, solamente que va a ser a diferentes escalas. Y donde tenemos que identificar primero las competencias de nuestro equipo auditor, y ya luego pasar a las etapas de la auditoría, que es la planificación, preparación, ejecución, el informe, y si es que hay muchas no conformidades, no se va a cerrar la auditoría, sino va a haber un seguimiento y hay que presentar un plan de acción. ¿Sí? En la planificación, sobre todo, tenemos la preparación del programa de auditorías y en la preparación el plan de auditoría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cumplimos con este requisito? Con un programa de auditorías y un procedimiento de selección y evaluación del equipo auditor, o de manera general un procedimiento de auditorías que ahí incluye la selección y el programa de auditorías que nos pide la norma. ¿Sí? Pasamos al 9.3. En el 9.3 nos habla de que debe haber una revisión de la documentación de este sistema de gestión, y aquí en el segundo debe nos dice todo lo que va a entrar a ser revisado. Y son todos los documentos, toda la información que hemos generado en los apartados anteriores. ¿Sí? Y también nos dice los documentos que van a salir de esa revisión de la alta dirección, como por ejemplo la conveniencia y adecuación y eficacia continua del sistema de gestión, oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio, recursos necesarios, quizás la alta dirección defina dar más recursos, acciones que va a tomar la alta dirección, claro, como nos dice la norma, si son necesarias, las oportunidades de mejora para la integración, cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. Esas salidas ya son decisiones que las toma la alta dirección luego de haber revisado los documentos de entrada. Y aquí en el anexo, palabras importantes, nos dice que los términos utilizados en relación a la revisión por la dirección deberían entenderse como los siguientes: conveniencia, adecuación y eficacia. Conveniencia, hablamos de si o hace referencia al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se ajusta a la organización. Adecuación hace referencia a una implementación adecuada, y eficacia a alcanzar los resultados previstos. Entonces, nuestras decisiones como alta dirección pueden ser en relación a una conveniencia, a una adecuación o a la eficacia. Ya esas son decisiones que toman. Entonces, ¿cómo se cumplen los requisitos? Para empezar, van a haber elementos de entrada, que son todos estos o pueden ser más, y van a haber elementos de salida, que por lo general van a ser acciones correctivas o acciones preventivas que se van a tomar, o acciones de seguimiento, y esto se traduce en oportunidades de mejora, en cambios en el sistema de gestión o la necesidad de más recursos o los recursos correctos para nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, hay todas estas formas, son la manera de cumplir con este requisito, ¿no? El que ya se organiza una reunión y hay una revisión de documentos es cumplir con este requisito. Informes, presentaciones y actas de esa revisión es cumplir con el requisito. Y pasamos por último al requisito número 10, generalidades, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y mejora continua. En las generalidades nos habla de lo que es mejora. Hay que entender
que mejora significa actividades para mejorar el desempeño y mejora continua son actividades recurrentes. Entonces, aquí en el primer punto, donde solamente nos habla de mejora en generalidades, nos dice la organización debe determinar esas oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de nuestra organización. Entonces, todas las acciones correctivas, todas las correcciones, las acciones preventivas son una mejora que se va a hacer en la organización. Y eso ya es cumplir con este punto de requisito. En el 10.2, incidentes, no conformidades y acciones correctivas, dista mucho de calidad en el tema de que en calidad solamente hablábamos de no conformidades y acciones correctivas. Aquí ya le agregamos la palabra incidente. Incidente, acuérdate que significa o accidentes o cuasi accidentes. Entonces, lo que nos pide la norma es establecer proceso, otra vez un proceso, donde vayamos a informar sobre estos incidentes, no conformidades, vayamos a investigar sobre estos incidentes y no conformidades y tomemos acciones correctivas para superar o corregir estos accidentes, estos incidentes, perdón, y no conformidades. Eso es lo que nos pide. Y nosotros no solamente debemos de informar, investigar, sino también la norma nos dice, aparte de evaluar, hay que determinar si es que estas acciones que hemos tomado luego de la evaluación fueron eficaces o no a nuestro sistema de gestión. Esto es lo que nos dice aquí, ¿no? Y si fuera necesario hacer el cambio, también pues es parte del proceso que vamos a demostrar. Como lo leen aquí, debe de haber información documentada de este punto. Entonces, ¿cómo cumplimos con el requisito? Primero, debemos de tener un procedimiento, una base documentaria donde nos diga cómo va a ser este proceso de evaluación, de identificación y evaluación de los incidentes y no conformidades. Y ahí en ese procedimiento, pues podemos tener identificación de a qué vamos a considerar incidente peligroso, qué vamos a considerar tipos de accidentes, qué vamos a considerar enfermedades ocupacionales o profesionales, qué vamos a considerar como no conformidades. ¿Sí? Y en ese procedimiento también van a haber algunos formularios que podemos utilizar. Estos son algunos que se utilizan en la norma nacional, ¿no? Que los podemos también adaptar o utilizar, digamos, para cumplir este requisito. En el tema de las acciones correctivas también debe haber algún formato que nos presente las acciones correctivas y el uso de una metodología para evaluar estos incidentes y estas no conformidades. Se puede utilizar diferentes métodos que se utilizan sobre todo en calidad, Ichikawa, los 5 por qué, la matriz de causalidades, Pareto. Ya existen metodologías diversas para poder evaluar los incidentes o no conformidades, dependiendo, ¿no? Un incidente puede ser otro tipo de evaluación, como la de aquí, y una no conformidad utilizando Ichikawa, Pareto, causalidad. Y este es el procedimiento que les decía, ¿no? Va a haber un procedimiento para las tomas de acciones correctivas y un procedimiento para identificar y evaluar no conformidades. ¿Sí? Y por último, la mejora continua. La mejora continua significa actividades recurrentes de mejora del desempeño. Entonces, dentro de todo lo que nos pide la norma es que se mejore continuamente este sistema de gestión, que en esta mejora promovamos una cultura de prevención, que promovamos la participación de los trabajadores, que comuniquemos los resultados de la información que se ha generado y que mucha de esa información es justamente la que entra a revisión por la alta dirección, pero que la comuniquemos a nuestros trabajadores y nuestras partes interesadas y mantener y conservar la información documentada. ¿Cómo cumplimos? El anexo A nos da muchas opciones o ejemplos de qué podemos llamar mejora continua. Una de las más utilizadas es las buenas prácticas, ¿no? Entonces, la mayoría de organizaciones tiene, por ejemplo, una guía de buenas prácticas, que son acciones recurrentes que se hacen diariamente, por lo general en la empresa, de diferentes buenas prácticas ante diferentes tipos de peligro, ¿no? Algunos generales o algunos dependientes son peligros mecánicos, físicos, químicos, biológicos, etcétera. Y con eso terminaríamos nuestro sistema de gestión. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Isis. Le agradecemos el día de hoy por su participación y como siempre, ¿no? Detalle a detalle, la ingeniera siempre
Ella es muy explícita con todos los temas y es por eso que nuestros participantes también le han estado extrañando mucho a la ingeniera, ¿no? Por todo el tema y el apoyo que ella siempre les está brindando, detalle a detalle de cada diapositiva que pueda estar brindando. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, gracias a todos. Voy a compartir un momento, por favor, mi pantalla para ya culminar con la sesión. Un momento, por favor. Bueno, vamos a continuar para recordarles, por favor, que ya estamos entrando a la sexta clase. Vamos a ingresar, recordarles también el tema de la evaluación. Esta semana tenemos la evaluación número 3 con respecto a la sesión número 5 y 6. Recuerden que las evaluaciones están habilitadas por 24 horas y se habilita los días jueves, ¿no? Después de culminar la clase. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, Mari. Bueno, como les iba comentando, ¿no? Las evaluaciones tienen una duración de 24 horas. Por favor, es muy importante que puedan realizar, por favor, revisen datos al momento de ingresar, porque a veces nos equivocamos al digitar un dígito y a veces al momento de buscar el DNI, pues eh, no encontramos, ¿no? Nuestra calificación. Por favor, aquellas personas que tienen consultas también con respecto a las evaluaciones nos pueden escribir al interno. Gracias, gracias a todos los que nos están escribiendo. Nuestra próxima clase es el día 29. Por favor, hay que estar puntuales. Ya saben que la clase está muy, muy interesante, muy importante también con tener estos conocimientos, ya que estas sesiones sí están siendo muy, muy completas, ¿no? También estamos viendo el tema de los ISOs, tema de interpretación a la norma. Así que, por favor, aprovechar todos esos conocimientos que puedan adquirir. Bueno, ya para culminar, por favor, les voy a pedir que puedan prender su cámara para poder hacer la fotografía respectiva de la sesión. Gracias María, Felipe, Orlando, Karina, esperando siempre que esta sesión haya sido muy importante para todos ustedes y muchos llenos de aprendizaje, ¿no? Para que sigan enriqueciendo sus conocimientos. Gracias Analí, gracias, bueno, y uno de prevención Manpower, Natasha, Juan Villanueva, Analí, Carol, Alan, Laura, Jesús Flores, Shirley, Luis Santillana, Antonio, Mario Ayala, Rosana, por favor, a la voz de tres en interno, nos apoyan con las capturas. A ver, una, dos y tres. Gracias, Luis. Gracias, Shirley. Buenas noches. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Hasta luego.